Empezamos. Ok, pues segunda charla en español de Cybersources. Poco a poco vamos empezando y creciendo un poquito a poquito. Y hoy tenemos pues una charla muy interesante que es de phishing potenciado con IA, que va a estar bastante interesante porque también va a haber después una parte de una demo, entonces puede estar bastante bien. Y pues eso, Juan, si quieres te dejo continuar a ti, que lo explicarás muchísimo mejor. Nada, Entonces, nada, eso, a tope. Y cualquier cosa, lo dices y tal. Y después podemos preguntar si alguien tiene alguna duda y tal. Y eso. genial. Pues vale, buenas tardes. Yo soy Juan Holgado, ¿vale? Actualmente soy Security Engineer en Telefónica para mi cliente principal que es BBVA. Y yo actualmente trabajo un poco en el tema de Identity Monitoring y vulnerabilidades, ¿vale? Llevamos todo el tema de Europa y pues antes de esto yo me dedicaba a pentesting y a todo el tema de lo que es un CERT, incidencia y respuesta. ¿Qué pasa? La mayor parte de los problemas que teníamos en el CERT, no solo en el banco BBVA, sino en la mayoría de bancos e instituciones con las que he podido trabajar, es que el mayor factor de entrada de un ciberataque no suelen ser al final los sistemas, que también suele ser al final el factor humano. Y la manera más fácil por la que llegar suele ser la ingeniería social. Y más de la ingeniería social, lo más rápido, digamos, que es para comprometer a alguien es el correo electrónico. De ahí que conozcamos desde hoy el phishing, el spear phishing, el vishing, el smishing y todo lo que pueda acabar en ing como el banco. Entonces, yo hoy voy a presentar un poco el cómo lo hacen, ¿vale? El cómo lo haría un ciberatacante y presentando una demo que me ha prestado la agencia Iberia Intelligence con la que suelo colaborar bastante. La herramienta se llama Arges, ¿vale? Es una herramienta que, como el compañero ha comentado, es una herramienta que al final lo que hace es potenciar las campañas de phishing con IA. ¿Esto por qué es peligroso? Porque al final un phishing lo suelen mandar a campañas masivas, suele ser algo muy caótico, muy al azar, no se adapta al idioma del usuario, suele tener fallas, suele tener cositas extrañas. Pero ¿qué pasa si a una IA, como puede ser ChatGPT, DeepSeek, Gemini y demás, le aplicamos unos bypasses para que esta misma nos ayude a crear una plantilla de HTML puro para hacer que cualquier persona, independientemente del contexto en el que esté, caiga. Vale, esta charla al final os voy a ir explicando un poquito el quién soy, el a qué me dedico un poquito más profesionalmente y un poquito las cosas que he hecho. Vale, soy especialista en ciberseguridad, Blue Team y demás. No me gusta tanto la de MIR. Aquí tenéis mi LinkedIn y demás por si me queréis ir buscando. La herramienta que hoy os voy a enseñar se llama Arges, ¿vale? Arges era el ayudante de Festo, que era el creador de tantas armas del Olimpo y demás. ¿Por qué queríamos el ayudante? Porque al final Arges no es ni más ni menos que una IA que te ayuda a crear phishing. De ahí el nombre, se acabó. O sea, mi originalidad se acaba ahí. Luego tenemos otra herramienta que se llama Eris, que es en algún punto dado, si el compañero Bruno me deja, os la enseñaré. Una herramienta bastante más interesante que Arges a mi disposición. Es una herramienta que te permite identificar todo tipo de brecha en tiempo real y pública en todo tipo de ecosistema empresarial, tanto de empresa como de página web. Y por último, Jabalí, que es una herramienta simplemente de extracción de datos a manera de Big Data para venderse a empresas. ¿Qué es el phishing? Creo que actualmente ya esto se conoce, la palabra, la metodología y demás. El phishing no es ni más ni menos que un intento de engaño, puede ser por suplantación, por intento de hacerte creer que algo es real cuando no lo es. Por ejemplo, tu CEO te está pidiendo que por favor acepte este presupuesto y se lo mande a esta cuenta bancaria urgentemente, cosa que no suele ser así, jamás. Nunca te va a dar un CEO a ti, por desgracia o por suerte. Entonces, el 91% de los ataques que se han registrado son todos fuentes de IBM, empieza por correo electrónico. Por cada vez que alguien clica, pincha o ejecuta algo, la medida
o lo que se suele pagar de rescate son aproximadamente unos 5 millones. Y os sorprendería saber que un 30% clica. O sea, parece que no, porque al final somos usuarios, hemos estudiado esto, sabemos de ciberseguridad, pero al final los usuarios normales, digamos, que al final no tienen nuestra formación, suele caer un 33%. Al final, lo que os comento aquí abajo, los hackers ya dejaron de hackear en sistemas hace bastante. Al final, si vais viendo las últimas noticias, lo primero que se ocurre en hackear son las personas. Al final, el lado más débil somos nosotros mismos. Vale, ¿cuál es el flujo real de un ciberatacante en el entorno del correo electrónico? Primero, tiene que saber y conocer cómo funciona la DNS. ¿Por qué la DNS? Porque al final la DNS nos comenta de dónde viene el correo, qué tipo de sistema puede aceptar y qué, digamos, qué metodología puede llegar a usar. Lo más común siempre es encontrarte los campos SPF de Kim y de Mark. De hecho, os invito en vuestro correo electrónico, hay un apartadito en Gmail, en Outlook y demás, que pone descargar correo. Vais a ver que se descarga en una extensión .ml. Si la abrís en Visual Code Studio, G++, lo que sea, pues vais a ver que hay siempre estos tres campos. Estos tres campos tienen ciertos atributos, digamos, y por ahí se pueden colar la gente. Luego, se pueden clonar páginas web. Esto es una tarea realmente simple. Hay un montón de herramientas que están a disposición, que no es que tengas que irte a la Deep Web y empezar a buscar nada. De Webcopy 3D, de Ciotec, HTTP Track, son algunas de ellas, son así las más comunes, pero de las que mejor funcionan actualmente. Luego, ¿qué intentan hacer ya una vez que tenemos cómo podemos atacarle? ¿A dónde van a ir a la landing ya una vez que la han copiado o lo que sea de la página en la que van a atacar? Empieza el spoofing. El spoofing es una suplantación directa. Es decir, es coger un producto, ponerle una pegatina y decir que este producto es otro, para que tú al final te lo comas. ¿Y la medición? ¿Qué pasa con los hackers? Aquí la mayoría de gente se cree que, bueno, simplemente le dan al botón gordo y ya empieza el ataque y tienen, pues bueno, hay una terminal en la que dice, ha caído una persona. Esto ya dejó de pasar hace muchísimo tiempo. Ya tenemos dashboards, tenemos píxeles de seguimiento para ver cuándo han entrado, cuándo lo han borrado, si han clicado, cuánto tiempo han estado y demás. ¿Cómo sabemos que un dominio es vulnerable? Aquí vamos a desglosar un poco los tres campos, ¿vale? El SPF, el Sender Policy Framework, que define un poco qué servidores pueden o no enviar este tipo de correo de esta empresa. El de Kim, que es como la firma criptográfica, al final es como la firma que te da esa empresa para validar que es suyo o no. Y el de Mark, la política que decide qué hace con lo que falla en alguno de estos dos campos. Esto es muy importante porque hay mucha gente que esto no lo tiene configurado. Entonces, con que te falle uno de los dos, un atacante simplemente dice, genial, esta empresa es muy vulnerable. Aquí vais a ver un poquito las tablas de cómo son, ¿vale? Si no tiene de Mark, es crítico. Si no tiene, o sea, si en el de Mark pone que no, es que básicamente solo se monitoriza, es decir, no tienen un control exhaustivo, simplemente van a saber quién lo ha mandado, pero realmente ese correo va a llegar a la persona. El de Mark, que tiene un quarantine, que va directamente a la carpeta de spam, que nos puede pasar la mayoría, y el reject, que es el más seguro, que cuando no venga firmado por nosotros desde nuestra dirección IP y por nuestro protocolo, simplemente no llega. Ese es el mejor. Aquí veis más o menos cómo pueden funcionar, va la arquitectura. Creo que se ve mi ratón, ¿verdad? Ahí está, volvemos. Vale, esto es un poco cómo funciona la arquitectura. No voy a entrar tanto aquí, porque al final esto suele ser más técnico y demás, tampoco quiero enseñaros cómo se hackea realmente esto, ¿vale? Esta es una charla formativa, tampoco quiero que me peguen un palo. Vale, estas son las 5 técnicas que se usan habitualmente. Luego tú puedes haber alguna técnica más que se use, menos conocida y demás, que la tenga un poco más en secreto, pero estas son las 5 técnicas que más se suele usar tanto en ScriptKiddie como en grupos APT. El estándar, un correo. Sin más. Coges un correo de tu Gmail, que es lo típico que te suelen mandar los rusos de, oye, mira, te echo de menos, adivinas quién soy, ese tipo de correo, entraría en el estándar. Un display name, este es el más gordo. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta hasta que tienes una capa más de habilidad y puedes detectar
cuando te descargas el correo con lo que hemos dicho del ML, en los campos pone un campo que no tiene nada que ver con lo que debe ser de la empresa. ¿Qué pasa? Tú cuando abres un correo, lo que aparece arriba que pone a mejor @carrefour.com, pone exactamente lo mismo. Es decir, no vas a ver un Carrefour, un Carrefour, un X. Simplemente pone tal y como te lo enviaron a una persona normal. Luego, un mail from inconsistencies. Ya estoy hasta la polla ya en inglés, perdonadme. Vale, esto básicamente es algo que no tienen filtrado, digamos, en las políticas. Esto es algo que simplemente alguien se puede filtrar en la DNS y puede mandarlo. Y un subdomain attack puede ser subdominios que realmente se pueden crear o de forma no lícita, hackeando haciendo un domain takeover, o simplemente te puedes crear desde un dominio que tú hayas comprado, un subdominio que sea carrefour.example.com y se manda desde ahí. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que simplemente ve Carrefour o un soporte o cambia tu contraseña.com y simplemente por dice, mira, pues tiene sentido este correo, ¿no? Es contradictorio, pero funciona así. Y luego los homógrafos, ¿vale? ¿Qué es un homógrafo? Es algo que es exactamente parecido, pero a nivel de código no lo es. Es decir, por ejemplo, el idioma cirílico no corresponde la A con la A. Es decir, aquí se ve el ejemplo, ¿vale? Perdonadme. El cirílico, una A normal, ¿vale? La estáis viendo. Lo único que cambia realmente es el tamaño, ¿vale? Pero al cambio, tú cuando te llega un correo no distingues esto. Ahora, esto normalmente con los filtros básicos te lo puedes cargar, pero insisto, hay muchísimas empresas que no tienen ni siquiera el filtro básico. ¿Por qué funciona el Deep Learning Spoof? ¿Vale? Porque directamente tú puedes falsificar cualquier dirección de correo que te apetezca. Tanto la del CEO, la del CISO, la de CTO, la de tu manager, la de recursos humanos. Y a todo eso le puedes aplicar lo que te dé la gana de contexto. Suele estar la plantilla del CEO, que es la que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Que suele ser que tu propio CEO te manda un correo a ti, porque milagrosamente, de repente, en una consultora de 5.000 empleados te ha elegido a ti para que tú apruebes un requisito, una nómina o lo que sea, y tienes que cerrarlo hoy antes de las 4 de la tarde. ¿Qué técnica estamos viendo aquí? Estamos viendo la técnica de la urgencia, de que es un alto cargo, de que el miedo de que si no lo hace puede ser una repercusión económica para la empresa o directamente tu despido porque es un alto cargo. Al final lo que juegan con nosotros es con el factor humano, el sesgo de que quizá tu situación personal a la que le mande el correo a esta persona, pues es crítica, o a lo mejor le ha llegado unas cuantas multas o Hacienda le está asfixiando y no puede permitirse jugarse su empleo y demás, esa gente sí que lo va a hacer. De ahí que se manden campañas y no se suelen hacer spear phishing a gente random, digamos, en la empresa. La landing page. Vale, esto es lo más fácil que he comentado antes. Con esas dos herramientas que os he podido comentar, podemos descargarnos el HTML entero, que es lo más bruto. Podemos cambiar varias URL, podemos dejar todos los campos exactamente igual para que no levante sospecha. Y los output y los input nos los podemos llevar a un TXT. Tan tonto, tan tranquilo. ¿Qué pasa? Esto es lo que he comentado antes. El tema de saber cuándo alguien clicó en una terminal, esto ya hace bastantes años. Ya creo que los terminales verdes murieron hace bastante. Tienen dashboards al final. Saben cuántos mensajes han mandado, cuántos han llegado a spam, cuántos siquiera ni ha llegado porque les han cortado antes por política y cuántos han llegado, cuántos han clicado y desde qué zona geográfica han clicado. Porque, ojo, quizá tu vector de entrada era España, pero de casualidad, si esa persona está en Colombia, está conectada a la Wi-Fi corporativa de Colombia, pues quizá tengas un vector de entrada más favorecedor del que primero planteaste. Integración con Eris, ¿vale? Esto me gustaría comentarlo así por encima porque esto lo vamos a resaltar más si quieres en otra conferencia. Pero de los datos que se extraen con Eris, ¿vale? Que al final, para el cambio, para que lo entendáis rápidamente, Eris es un maltego a grandes dimensiones, ¿vale? Un maltego que puede cogerte información de todos lados hacia todos los lados. No llegamos a ser un Palantir, pero nos estamos acercando poco a poco. Entonces, con toda la información que extraemos, se la podemos pasar a Ages como información. Le decimos, oye, quiero que de toda la info que hayas cogido de aquí, hagas
la mejor campaña de phishing que se ha visto en la historia. Y la IA te va a decir, al toque, se pone a trabajar, se pone a filtrar, se pone a ver qué posibilidades de ataque hay y ella solita te dice, mira, hemos preparado esta campaña. ¿Quieres que la lance yo? ¿Quieres cambiar algo? Y de ahí hasta el infierno. Esto es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos construido en base a campañas de phishing, digámoslo, para empresas. O sea, no vamos a ser los hackers malos. O sea, esto estamos haciendo ahora mismo campaña de concienciación de awareness para que al final un empleado que sabe lo que es un phishing, que se ha enfrentado a ejemplos, cuando se encuentre uno, tiene más facilidad de detectarlo. ¿Cuáles son los templates que tenemos con nosotros preconfigurados en Arge? El fraude del CEO, la contraseña de IT que se te resetea ya, la seguridad que es un acceso no identificado o qué maravilla, recursos humanos te va a subir el sueldo este año. Funcionalidad un poquito más avanzada. Tenemos geolocalización, lo que he comentado, sabemos cuándo y dónde la gente abre, tenemos qué correo, qué dispositivo y qué sistema operativo lo abre. Tenemos un poquito más del risk score de cómo funcionan las empresas o los empleados lo que son mandados en base a los reportes antiguos con ERIS y podemos incluso simular una respuesta posible que te pueda dar el empleado por si, en caso en el que no clique o lo que sea, la IA si recibe una respuesta le podemos responder en tiempo real con la mayor velocidad y credibilidad posible para que así ya directamente parezca que es verídico. Le podemos enviar mensajes de phishing de meets, le podemos crear un montón de campañas a la vez, incluso de mandarle todas las plantillas, obviamente. No suele tener mucho sentido hacer esto, pero en ciertas perspectivas sí, porque puede decir, o sea, si yo te mando un acceso no identificado y te empieza a llegar spam por todos lados, la gente lo que va a soler hacer es reseteo contraseña, pero en el enlace que yo te he enviado. Luego, podemos calcular y mandar en el horario que queramos nosotros. Al final podemos mandar desde 7 de la mañana hasta 2 de la tarde, que suele ser lo más normal, digamos, para todo el tema de gente que trabaja en el Estado, de 8 a 6 con los turnos partidos y demás. Y posteriormente, si queremos generar, pues, todo el tema de los que hemos comentado antes, cirílico, ejemplos de dominio que se pueden comprar para hacer campañas y demás, también nos lo da. Esto es un poco de arquitectura técnica, no me voy a enrollar mucho por aquí. ¿Y cómo protegerse? Es rematadamente fácil. Es muy simple. Una empresa normal tardaría de media unos 25 minutos. Configurar el DMARC siempre con reject. ¿Por qué? Tan fácil como decir, oye, si no viene de mi correo, no viene de mi IP y no viene de mi servidor, que no llega a ningún lado. Simplemente, esa es la más estricta y la que mejor funciona. ¿Un SPF estricto? Lo mismo. No queremos que venga de ningún sitio de que nos falle el DMARC o el de KIM. Y el de KIM activo, por supuesto, en dominio y en subdominio. No nos sirve tenerlo en dominios y que nuestro servidor de un subdominio vaya por un correo diferente y de ahí sí que lo puedan espufear. Es la misma tontería. O tenemos protección en todo o en nada. Luego, aquí ponemos Arges porque al final es la empresa con la que colaboro, pero hay un montón de herramientas como puede ser, por ejemplo, GoFish, que ya está un poco desutilizada la pobre, pero también hay unos compañeros que tienen un código abierto en GitHub que hace exactamente lo mismo y bastante mejor. Y luego, siempre, múltiples factores de autenticación. En todo. En todo debería tener una compañía esto. Rotar contraseña, es que parece obvio, pero es que os sorprenderíais la cantidad de empresas que no usan esto desde hoy, o bien porque les quita los valiosos 15 segundos que tiene para iniciar sesión todas las mañanas, o bien porque todavía a día de hoy el POSIT pues cuesta despegarlo cuando la contraseña es miau 1234. Y luego, bloquear dominios lookalike. Esto es lo último que hemos hablado. Si sabemos que, por ejemplo, en vez de Carrefour, podemos poner Camefur, que al cambio en el dominio prácticamente no te das cuenta porque son dos R y parece una M, o una N y una R, y así continuamente. Estos dominios podemos cancelarlos directamente para que si mandan a nuestra bandeja, esto no llegue. ¿Qué tenemos que evitar? Que la gente conozca ya de por sí lo que es un phishing. Configurar el DMARC con un non, que entre todo lo que tenga que entrar. Asumir que el filtro de nuestro proveedor de servicio, Google, Outlook y demás, nos basta y nos sobra.
hacer formaciones de seguridad. Al final no os estoy contando nada nuevo. O sea, creo que esto es bastante obvio, lícito y lo que siempre hay que evitar es castigar al empleado que cae. ¿Por qué? Porque eso te puede convertir en un vector de ataque sin que tú lo sepas. No sería sorprendente si, creo que habéis fijado en las noticias, un chico al que no le querían subir el sueldo en una empresa de fabricación de papel higiénico, simplemente por despecho, la quemó en Estados Unidos. Quemó una fábrica de unas 3 hectáreas de papel higiénico. Es una tontería, pero no me gustaría que me quemaran mis servidores por regañarlos porque hayan caído en un phishing o que la historia. Y lo más importante, hay muchas empresas que se olvidan de que tienen subdominios. Hay muchísimas empresas, y os lo aseguro, que tienen entre 10 y 15 subdominios y 10 de ellos no saben ni que existen. Para pruebas de API, para pruebas de software, para pruebas de lo que sea, logins que ya se llevan sin usar muchísimo tiempo y no tienen las mismas configuraciones que el dominio normal. ¿Quién es vulnerable? Pues de media el 65% de Internet. Y aquí ya os desglosamos un poquito más qué departamento suele caer más por estadísticas de IBM. Entonces, es gracioso. Es gracioso porque tú al final estás viendo de que el 30% de las personas de normal suelen caer, entre un 15 a un 8% te da sus credenciales, si sin problema ninguno te da sus credenciales, tú ya puedes ahí bailar lo que tú quieras si encuentras un login. Y los departamentos que siempre caen más son finanzas, recursos humanos, ventas, operaciones y, contra todo pronóstico, tecnología. Porque al final hay muchas veces que confiamos de más en nuestro ego y no nos fijamos en lo que suele ser lo obvio. Y aquí vamos a empezar un poquito con la demo, que al final es lo que yo creo que es más divertido y venimos todo el mundo a jugar. Vale, me voy a dar un momentillo. Tengo aquí la otra pantalla. Perfecto, avisarme si esto se ve, ¿vale? Vale, vale, aquí tengo algunas preguntas. Eh, Sin problema, Alexi, yo te las respondo. Vale. ¿Consideras que hay alguna herramienta mejor que GoFish? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles podría recomendar? Vale, GoFish, el problema que tiene es que al final es código abierto y es muy antigua. No se puede adecuar a ciertos parámetros. Para hacer campañas masivas suele ser bastante pesada e ineficiente. No da tantas capacidades de dashboard, de métricas y demás. Y como he dicho, no podría comentar una alternativa, pero si buscáis alternativas a GoFish en Google, vaya a ver varias. Hay un repositorio de GitHub, que la herramienta real es de pago, pero la de código abierto de GitHub funciona extremadamente bien si la sabe usar. Vale, de momento, Arges ni Eris son de código abierto, ¿vale? Actualmente es un código que estamos trabajando con la empresa de Iberia Intelligence, pero en un futuro, para gente que estudia y se dedica a esto, sí que vamos a abrir demos, ¿vale? Algo como lo que estáis viendo aquí, que esta es la versión 2.0, todavía no está terminada del todo. Lo abriremos a demo, si no me equivoco, para dentro de 4 meses, ¿vale? Para septiembre esto ya estaría disponible. Y luego, una vez encontrado un dominio spoofeable, como se trabaja el tema de certificado, entre otros, para que no llegue el spam. Vale, entiendo que esto me está un poco preguntando a nivel de empresa, si no me equivoco, ¿no, Alexi? O sea, ¿cómo una empresa podría defenderse ante esto? Voy a entender que sí, antes de que respondas por ahí. Si respondes, pues mira, te voy respondiendo mediante tal. Es muy fácil. Simplemente cuando tú compras un dominio o en tu hosting, lo puedes configurar tú solo. De hecho, hay muchísimas veces que tu proveedor de servicio te suele mandar un correo de, oye, creemos que esto no lo tienes bien configurado, o mira, ¿quieres ayuda con esto? O sin ir más lejos, por ejemplo, Cloudflare, que es la opción, digamos, lo más internacional ahora mismo en temas de CDN y demás, que yo recomiendo para este tipo de cosas, tiene muchísimas opciones para decir en clics qué quieres que llegue, qué no y de dónde no. Ah, vale, entiendo que vale, vale. Creo que ya te he entendido, Alexi, la última pregunta. Vale, 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 vale. Al final, cuando tú haces una campaña legítima, lo que deberías hacer siempre primero es hablar con la empresa y hablar hasta dónde queremos que llegue esa campaña, ¿vale? Porque si esa campaña va destinada a los compañeros de marketing, si nos sobrepasamos y enviamos esa campaña también a los compañeros de finanzas, a los compañeros de recursos humanos y demás, no tenemos un scope claro.
puede sembrar pánico y hay alguno que va a hacer así, va a apagar el ordenador porque se creen que le han hackeado solo con un correo. Entonces, lo primero sería ver hasta dónde puede llegar un scope. Segundo, se puede hablar con ellos y decirle, oye, mira, necesitamos que en vuestra configuración de DNS, en vuestro .txt, pongáis simplemente que vuestro servidor de correo es este y este. Entonces, ya Google entiende que tu IP y tú, por consecuencia, tu protocolo, también puede hacer que llegue a esos correos, ¿vale? Todo esto siempre se hace de perspectiva de Blue Team. No te voy a explicar cómo se hacen los hackers, ¿vale? Es que esto ya me lo conozco. Pero hay bastante metodología para que los hackers puedan hacer esto sin ni siquiera llegar a tener comprometido nada. Al final, lo que vamos a ver aquí, hay varias herramientas que tengo por aquí abajo de DNS Analysis, que simplemente un hacker sin permiso de nadie puede coger, porque los campos estén bien configurados, mandar el correo y te va a llegar. De hecho, si me abro por aquí algún ejemplo que yo me mandé en mi correo hace bastante, que son empresas que tenemos los permisos y demás, me vais a perdonar un momentillo que me lo puedo buscar. Vale. Perfectísimo. Vais a ver que me encanta Gandalf, ¿vale? Es un amor que tengo. Vale, este es un ejemplo de correo que se envió, ¿vale? Aquí estáis viendo que pone urbaser.com. O sea, si buscáis, de hecho, urbaser.com es una empresa que existe y demás. Y estáis viendo que aquí yo simplemente copié de pegado y aparece urbaser.com, sin trampa ni cartón. Este correo no lo ha enviado Urbaser, porque si os fijáis, pone a través de iberiaintel.com. ¿Qué pasa? Nosotros hemos pedido permiso, tenemos y sabemos cómo hacer esto, pero el hacker que quiera simplemente no va a poner esto. No va a poner de dónde ha podido llegar este correo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú trabajas en esta empresa, te ha llegado una acción requerir, extrae tu contraseña y viene de tu correo normal de informática, pues le vas a dar clic. Porque es que obviamente yo también le daría clic si eso me pasara y veo que a mis compañeros también les llega. Porque suele ser que había una filtración masiva, puede ser que simplemente pues, hay una campaña de awareness o de que han cambiado las políticas y demás. Y si no te fijas, por eso a veces os he comentado el tema del ego, que si nos fiamos siempre en nuestro ego vamos a cagarla muchísimo. Siempre hay que asegurarnos, revisando esto, revisando de realmente de dónde le ha llegado, porque aquí ya estamos viendo de que esto no es Urbaser. Aquí le hemos enviado desde iberiaintel.com y con nuestra firma. Entonces esto ya no es Urbaser, aunque aquí aparezca urbaser.com. Vale, no sé si tenía alguna preguntilla y queréis ya ver la demo, como me digáis ustedes. Nada, Alexi, todo lo que sea por ayudar, también por ahí os he dejado mi LinkedIn, si no luego os lo pongo de nuevo, pero vamos, es más fácil que beber agua. Juan Holgado. El LinkedIn, Juan-Holgado, y me encontráis sin problema. Vale, esto es un poco el dashboard que tenemos, ¿vale? Aquí veis un poquito que esto lo he borrado la mayoría, estos son mis correos personales, son mis correos basura, si quería atacarlo adelante, os doy la bienvenida. Y esto básicamente es todo el dashboard que tenemos. Tenemos 4 organizaciones, tenemos 39 campañas lanzadas, 43 targets y 41 correos enviados. Un 10% ha sido abierto, un 8% ha sido clicado, un 0% ha sido enviado, porque al final no tenemos de momento ningún tipo de formulario ni ninguna landing, tampoco nos ha venido bien, y 8 correos vulnerables en todo lo que hemos registrado. ¿Vale? Ahora mismo, pues aquí veis un poquito más la gráfica y demás. Y si esto lo tuviéramos activado, pues veríais que han llegado X correos de España, X correos de México, X correos de Colombia y estos han clicado, estos no han clicado. Lo mismo aquí. Deberíamos ver los dispositivos, los clientes de correo, Outlook, Gmail y demás, y los países top. Aquí podríamos organizar todo el tema de crear una empresa nueva, pues al final, para el tema de auditoría y demás, tenemos que poner en contacto al CEO, al CTO o al CISO. En el caso en el que sea un CISO, pues ponemos su correo. En el caso en el que sea los tres, los ponemos.
Al final esto es un poco para cuando mandemos la campaña, simplemente lo que va a hacer, antes de mandarse la campaña, un día antes se le manda el correo con el alcance y tal y demás, para que lo firmen y finalmente lo mandemos. Campaña. Estas son todas las campañas que tenemos. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una que hicimos de Antena 3, ¿vale? Es muy pochilla, no, no hemos querido meter la fase tocha, pero aquí veis un poquito el cómo salía un phishing, ¿vale? Al final lo que está buscando es que un usuario clique porque le han cobrado 150 euros o se le va a renovar. Entonces aquí ya iría y pues nos lleva aquí porque no hemos puesto una landing, ¿vale? Pero podría llevarnos a una landing falsificada de Antena 3, una landing de Mediaset, un link de pago directamente de Shopify o de Stripe y la gente, pues simplemente por cancelar una suscripción, te sorprendería la de veces que en vez de pagar esos 150 euros que te van a llegar a tu tarjeta, oye, si quieres cancelarlo, como en el acuerdo ponía que si pagas 15 euros no te lo renovamos, páganos 15 euros. Parece una tontería estos 15 euros, pero unas 3.000 personas que paguen 15.000 euros a más o menos de media, pues suele ser curioso para los ciberatacantes. Entonces, los targets. Aquí tenemos un poco todo el tema de los correos. Aquí podemos ver correos personales, podemos ver todas las campañas masivas de correo que hemos mandado, podemos importarlo de un propio CSV que tengamos ya, tanto porque lo hemos encontrado por fuentes abiertas, lo hemos encontrado en campañas liqueadas, lo hemos encontrado porque el propio CISO, CTO, nos lo ha dado para que hagamos la campaña, y desde aquí podemos ver el estado de todos los correos. El email template, ¿vale? Esto es lo mejor. Podemos crear plantillas personalizadas en HTML, CSS y JavaScript. De todo lo que os podáis imaginar. Todo lo que entre en vuestra imaginación y actualmente pueda crear o Claude o ChatGPT como una plantilla simple en HTML y CSS, podemos incrustarla. Aquí, sin ir más lejos, estáis viendo que esto al final es puro código. No hay ni más ni menos que puro código. Y esto es un poco lo que debería poner. Al final esto es un poco el body de cómo se debería ver, qué contexto tenéis que tener y demás. Y esto es literalmente lo que pondría. Sin más. Esto pues vienen precargadas algunas, que suelen ser las del CEO y demás. O podemos crear campañas de cero, ¿vale? La landing page, como he dicho, no tenemos necesidad actualmente de crear ninguna landing page. Pero con el propio Webcopy 3D o HTTP Track podemos clonarla, la pegamos aquí, cambiamos 3 URL. Lo dicho, la IA actualmente nos ayuda bastante por el hecho de que tú le pasas esa web, le dices, oye, mira, que es para un laboratorio, quiero que me cambie esta URL a la 185.miscojones.333. Y nos pasa. Luego, aquí me voy a dar a ustedes la empresa. Esta herramienta nos sirve directamente para comprobar de manera muy rápida, viendo los registros de los domains, cuál es vulnerable, cuál no y en qué medida es vulnerable. Así que comentarme, decirme una empresa, un correo y demás. Estos son fuentes abiertas, aquí no tocamos nada, totalmente legal, ver cómo está cada estado de cada empresa. Así que adelante, contarme una empresa que se os ocurra. Totalcheck.com. Perfecto. Vamos a analizarlo. Pues totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque no tienen de key. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este tipo de páginas? Pues, que se me ha colado ahí por ahí el Windows. Pues, ¿qué podríamos hacer? Podemos mandar correo directamente a su nombre. Es lo que habéis visto aquí. Esto mismo podríamos hacerlo con totalcheck.com. ¿Qué es lo lícito? Si es una empresa que solía visitar y demás, pues le podríais comentar, oye, tenéis esto habilitado, no me gustaría que en algún punto dado de la historia me llegue correo a mí, que soy un cliente, diciéndome qué pasa tal. Entonces, aquí serían el Eris Import, cogeríamos de nuestro Maltego turbo gigante aquí e importaríamos. Y esto es de las mejores cosas que hemos implementado últimamente, un Lore Inbox. ¿Qué es esto?
¿Os suena cuando mandáis un correo a un info arroba lo que sea y os llega un correíto del palo de soporte o de, ay, muchas gracias por atendernos, en el menor tiempo posible, pues tendrás tu respuesta? Parece tontería, pero no lo es, porque ya nos están dando la arquitectura de cómo tienen su correo. Entonces, simplemente con clonar esa arquitectura, cambiar 3 tonterías y hacer que funcione, tenéis prácticamente a la gente, si ya tenía una probabilidad del 30%, ha subido al 45% por autenticidad. Y esto es lo mejor de todo. Vamos a crear una conversación. Vale, aquí me vais a dar vosotros el prompt. Esta IA la hemos entrenado, ¿vale? Bastante, para que nos haga un correo a medida de todo lo que tenemos actualmente. De todo lo que tenemos actualmente, ¿a qué me refiero? Podemos darle, oye, mira, este chaval tiene 23 años, porque vamos a hacer un spear phishing y solo queremos mandar a una persona. Chaval tiene 23 años, le gustan las motos, pues mira, hace poco se compró un tapacubo que le vino defectuoso y podemos mandarle un correo desde una empresa del propio taller que le dice que su próximo repuesto también va a llegar defectuoso, que si quiere cancelarlo, que haga login y lo cancele. Si le mandamos este prompt exactamente, nos lo hace el dedillo. Entonces, comentarme, darme un prompt, ¿vale? Una idea vaga, si queréis yo la amplío un poquito, pero quiero que esto lo hagamos entre todos los que estamos aquí. Venga, no seáis tímidos, hombre, ya que estoy dando aquí una demo guapa. Adelante. Si no lo hago yo, yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Esto es un poco como la improvisación de Broadway y demás, ¿vale? Buenas. Tenemos a un chico rubio que le encanta cuidarse el pelo y tomar chai. Te voy a coger New SPC para la página de Dual Chai, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Total Chai, me lo invento totalmente, ¿vale? Pues pongamos que es una empresa también de cuidado de pelo y demás y que usa el chai porque tiene una vitamina especial. Entonces, su pedido va a llegar con unos 15 días de retraso. Si quiere un reembolso equivalente al 200% de su compra, que haga login y firme el acuerdo por las políticas de la empresa. Genial. Genialísimo, se me ha bugueado. Esto no es la primera que nos pasa. Y esto tenía que haberlo pegado. Genialísimo. Rápidamente. Copiar o pegar. Yo creo recordar que esta contraseña es la válida. Vale, si no me voy a dejar un momentito, porque lo tengo por aquí en el Password Manager. Os digo, tardo más bien poquito, ¿vale? Ahí está, perfecto, acerté. ¿Qué va a ocurrir con esto, vale? Nos va a hacer una plantilla en base a todo lo que le hemos comentado. ¿Qué es lo importante de aquí? Que no se olvida ni un solo dato de lo que le hemos dado. Esto normalmente no se debería hacer porque al final esta herramienta la tenemos un poco para que nos ayude en tema de métrica, gráfica, pero también para este tipo de circunstancias en las que queremos hacer un spear phishing muy localizado o una campaña especial para una
una zona o una empresa muy nicho, podemos usar esto para que nos ayude en todo el tema de especializar la campaña. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Con todos los campos que le hemos dado, va a coger y a generar esta misma plantilla, ¿vale? Análisis completo. Totalchip.com, el de Market None, así que podemos usar un display name sin problema. Ahora mismo ya nos está dando todo lo determinante para saber si esto se puede realizar o no. ¿Y qué pasa? Ha creado dos templates. Si no nos servía una, tenemos dos. Tenemos una oferta del PackChai del 50% por lealtad y una renovación de la fidelidad. ¿Qué template queremos usar? ¿Cuál os convence más? ¿La del pack del 50% o la de renovación de fidelidad? Perfecto. Vale, vamos a llamarlo Álvaro Montellano. Y el correo va a ser montellano@gmail.com. Voy a poner de todos modos ejemplo por si acaso, pero ya os digo que esto está desactivado, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ningún tipo de campaña activa ni desplegada, por lo cual esto no debería llegar a ningún lado. Solo nos va a hacer la preview. Ya se ha mandado. Tenemos la campaña, tenemos el ID, tenemos la técnica, tenemos el destinatario, tenemos el correo y tenemos el estado. Entonces, si nos vamos ahora mismo a campaña, pues aquí ya tenemos la campaña lanzada. Y este es el correo que le hemos mandado al amiguete. Eres uno de nuestros clientes más fieles. Por eso mismo, te vamos a dar todo a la mitad de descuento, un 50%. Activa mi 50%. Aquí, ¿cuál sería la dinámica? Podemos crear y clonar la página entera de TotalChai, podemos meterle un slash para que quede más creíble fidelidad 5 aniversario, fidelidad lo que sea, y de ahí podemos generar o bien un Stripe o bien prácticamente ya de que nos dé su usuario su contraseña y podemos seguir avanzando. Entonces, ya he visto la tontería que es esto, pero esto antes costaba hacerlo un Cristo, porque tienes que adecuar la plantilla a todas las personas que existan. Y además esto es responsive, o sea, esto ahora mismo es móvil, pero esto al final cuando te llega, o sea, lo habéis visto aquí antes, esto si lo abres desde un móvil es totalmente responsive. Esto se ve tal cual te lo puede mandar una persona normal. Entonces, este es el peligro de que los ciberdelincuentes actualmente puedan usar la IA no para el bien como lo usamos nosotros, que son para campañas de concienciación, para hacer este tipo de charlas y para que aprendáis los peligros, sino para que esto de verdad llegue por correo. Porque, por ejemplo, en este caso, TotalChai está vendido. A esta persona le hubiera llegado el correo y le hubiera llegado así. Y si lo queríamos hacer más esquizofrénico todavía, le podríamos haber dicho lo que hemos dicho antes. Podemos mandar un correo al contact, que nos respondan con su plantilla, coger su plantilla y a la propia decirle, nos ha llegado esto del Lure Inbox. Trabájalo, cambia la plantilla en lo que tú veas y procedemos a mandarla. Entonces, ¿ustedes creéis que haríais en esto si os lo mandan? Así tal cual, con el mismo correo y demás. Yo caería. O sea, yo no voy a pegar de ego. Normalmente pegamos de ego, pero yo voy a ser sincero. Normalmente cuando llega mi correo personal y demás tengo unos fuertes cosas de filtros y demás de spam. Pero si me llega algo que realmente yo consumo, yo soy un al final soy un cliente más. Claro, las ofertas además son debilidad. Te están dando que tú por tener o por ser consumidor en nuestra página, que además ya es gracioso que sepan que es consumidor de tu página. Te llegue un 50% de algo que normalmente consume, es totalmente peligroso para el consumidor. Y esto es una campaña que se puede mandar masivamente. O sea, esto se puede ir cambiando los correos, se pueden ir cambiando los descuentos, se puede ir cambiando los productos. Es una barbaridad lo que se puede llegar a hacer con todo el tema de la IA ahora mismo desplegado en correo electrónico. Entonces, nada, yo espero que os haya gustado un poco la demo, ¿vale? Un poco la explicación y toda la dinámica
que actualmente tenemos en Iberia Intelligence, está de nuestra herramienta. Cuando el compañero Bruno, si en algún futuro me deja, os enseñaré Eris, que yo creo una herramienta también muy interesante para todo el tema de ciberinteligencia y de fuentes abiertas. Pues si queréis también ese mismo día podemos hacer la integración con Eris y veis la locura que puede llegar a sacar esta herramienta potenciada por la nuestra. Ah, y tanto, estás más que invitado, para las próximas, hombre. Está muy interesante la charla, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Y me mola mucho la herramienta, lástima que, bueno, ya nos pasarás la demo. Bueno, Ya la pasaré, ya la pasaré. no, no, es bastante interesante y es bastante heavy todo el tema de phishing, porque cae muchísima gente. Es un problema bastante gordo, porque, bueno, al menos a mí, todo el tema de las ofertas y tal es una debilidad increíble. Si te ponen ahí una debilidad de, imagínate, has comprado algo, qué sé, y te encanta ese producto y encima te llega un correo diciéndote, pues para ti, toma, descuentos, que. Es que muchísima gente, y aunque sepas, aún así caes. Entonces, sí, sí, es bastante interesante. No, pues muchísimas gracias por la charla, me ha gustado bastante. Y Nada. no sé si alguien tiene alguna pregunta, que la pregunte. Y Si no, si os surge alguna duda, alguna preguntilla fuera de esto, os lo he dicho, podéis hablarme por mi LinkedIn sin problema. Siempre estoy dispuesto a ayudar y a comentar cualquier cosilla. exacto. Así que si quieres lo podemos dejar por aquí. Ya hablamos para la próxima para ver si quieres hablar de más y más en profundidad si te apetece. Y pues eso. A ver, espera que están escribiendo. A ver, a ver. Em, ¿Cuál es la siguiente charla y sobre qué trataría? Vale, les voy a explicar. Espérate. Va a ser, bueno, el próximo jueves porque cada jueves tenemos charlas. Esa es la idea. Hasta que nos quedemos sin charlas, pero no, sí, de momento tenemos. Eh, y te explico, la siguiente charla es el 14 de mayo y va a ser sobre básicamente implementar inteligencia artificial en todo el tema de ciberseguridad. Así que va a ser otra vez tema de IA, porque actualmente es bastante innovador. Bueno, es nuevo todo esto y va a ser más. Y te puedes pensar de que te puede ayudar, pero también te va a dar problemas a la hora de hacer todos estos temas de ciberseguridad y todas las cosas que creo que van a haber. Yo, personalmente, yo creo que van a haber más oportunidades de ciberseguridad en el mundillo, porque la IA te puede ayudar, pero en temas de ciberseguridad no lo sé. Entonces, pues esa es la próxima charla. Y ya está, que es el 14 de mayo a las 5 está. Así que nada. Y después tendremos otra el 28 de mayo que tenemos a las 5 una de Dark Web, de análisis técnicos de infraestructuras .onion vinculadas a RAS y APTs en la Dark Web. Bastante interesante. Y ya está, vale, ya me callo porque si no. Así que eso. Nada, mil gracias, Juan, por presentarte aquí, aunque ya hemos seguido poquitos. Pero nada, te quiero decir mil gracias y que la próxima mejor y ya está. Y que miréis el Nada, perfil sin de problema. Juan y ya está. Para ¿Vale? lo que sea me tenéis por aquí y lo dicho, o sea, espero volver por aquí en un futuro. Exacto. Muy bien, perfecto. Pues nos vemos. Muchísimas Pues nada, gracias. un saludo y buen fin de. Adiós.